Buen día a todos. Mi nombre es la licenciada Ana María Chávez Alférez. Seré su docente en este espacio de aprendizaje de terapia ocupacional 2 y es un honor poder compartir con ustedes todas las experiencias y conocimientos en relación a esta parte de la terapia ocupacional que es vital para poder brindar un tratamiento adecuado a los usuarios que requieran de nuestros servicios. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las actividades de la vida diaria. En las asignaturas anteriores o en la asignatura anterior específicamente de terapia ocupacional 1, se mira la importancia de la actividad como medio terapéutico, que es lo que nos ocupa a los terapeutas ocupacionales exactamente para poder brindar como medio de tratamiento. Las actividades de la vida diaria necesitan en un inicio pues ser analizadas cada una para poder entender el valor intrínseco que tiene cada una de ellas en la vida del ser humano. Y otro aspecto importante es entender que de las funciones o del rol del terapeuta ocupacional, uno muy importante es el análisis y la adaptación de la actividad. Vamos a comenzar. En relación a la filosofía social de la terapia ocupacional, podemos mencionar que hay ciertos paradigmas en los que se sustenta o se basa esta filosofía social de terapia ocupacional. Hay varios autores que lo enfocan categorizando a la terapia ocupacional desde la perspectiva de la ocupación. En este sentido, la ocupación para el ser humano es una de las actividades fundamentales del diario vivir. Cuando nosotros pensamos en el terapeuta funcional, pensamos en las áreas o las disciplinas que puede abordar este recurso humano o este terapeuta para ayudar a la persona con discapacidad a poder ser independiente. Por eso es que la terapia ocupacional tiene un lugar muy importante dentro del área de rehabilitación. Así de que tengamos en cuenta que la filosofía social tiene que ver con la ocupación, que es una parte muy importante de todo desarrollo del ser humano. Esto probablemente ustedes ya lo han conocido, ¿verdad? En la terapia ocupacional 1, y es que a lo largo de la historia, la terapia ocupacional ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando con precisamente las actividades que en cada época se han realizado. A lo largo de todos los siglos han habido diferentes actividades que han tenido un valor intrínseco para cada comunidad y que han representado una importancia en la vida de cada ser humano en una comunidad. Obviamente las actividades van cambiando y en los siglos pasados y desde las comunidades más antiguas, las actividades tal vez eran un poco más sencillas, con menos tecnología, por decir un ejemplo, pero que eso significaba para ellos la realización o la independencia en su quehacer diario. De ahí ha ido evolucionando, como lo mencionaba anteriormente, según la época, se han ido agregando utensilios, se han ido agregando procesos, tecnología, que es donde nosotros nos debemos ubicar y nos debemos analizar para poder así brindar una propuesta de plan de tratamiento para la persona que esté atravesando algún tipo de discapacidad. Vamos a la siguiente. Solo para hacer un repaso, definamos
qué es terapia ocupacional y algunos autores la pueden definir como el arte y la ciencia de ayudar a las personas a realizar las actividades diarias que sean importantes y significativas para su salud y bienestar a través de la participación en ocupaciones valoradas. Hay un estigma que me gustaría contárselos porque cuando hablamos de terapia ocupacional en un contexto donde no se conoce la disciplina, siempre se piensa que las manualidades son las que prevalecen en un tratamiento de terapia ocupacional y está estigmatizado en el sentido de que piensan que el terapeuta ocupacional es aquel que va a ayudar a hacer algún tipo de creación manual, por decir un ejemplo. Pero esta definición nos hace analizar que todas las actividades diarias que sean importantes y significativas para cada individuo y para su salud, que le provea bienestar, esas son actividades de terapia ocupacional, no precisamente las actividades de crear una manualidad. Esa es una parte y también han ido evolucionando. Otras definiciones nos hacen referencia a que terapia ocupacional es una disciplina, una de las disciplinas de la rehabilitación que promueve la independencia máxima de las personas en las actividades de la vida diaria. Eso también es muy importante, dado que nos habla de la particularidad de cada persona en la vida diaria. ¿Qué hago yo como licenciada Ana María Chávez en mi vida diaria? ¿Cuáles son esas actividades que necesito realizar de manera independiente? También tenemos la definición de la OMS de la independencia. Hablan de la forma en que el individuo puede ir mejorando cada día en lo concerniente a las actividades de la vida diaria. En esta podemos observar diferentes tipos de actividades que, como lo mencioné anteriormente, son significativas para cada persona. Y eso es en lo que consiste también un tratamiento adecuado en terapia ocupacional, que la actividad que voy a indicar sea de utilidad o sea parte de las actividades significativas de cada individuo. Por ejemplo, tenemos actividades domésticas, tenemos actividades manuales, tenemos actividades educativas, de cuidado personal, educativas, etc. Y desde el punto de vista conceptual, ¿cómo vamos a determinar una actividad? Aplica a todas las actividades que realizan los individuos en su rutina diaria. Eso es importante y es lo que he venido mencionando anteriormente. El plan de Ana María Chávez en una discapacidad o en un momento de discapacidad no puede ser igual al de otra persona, porque para mí mis actividades diarias y muy personales son totalmente mías, significativas para lo que yo soy, para lo que yo hago, para lo que yo necesito en un diario vivir. También tenemos la definición de actividades de la vida diaria según la Federación de Terapia Ocupacional, por sus siglas OTPF. En el marco de referencia de la práctica de terapia ocupacional, las ABD se definen estrechamente como actividades orientadas a hacerse cargo del cuidado del propio cuerpo. En este sentido, ellos dividen 11 categorías de estas actividades. Por ejemplo, actividades de higiene personal, actividades de vestuario, de acicalamiento, de control de esfínteres, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro propio cuerpo. En la siguiente diapositiva les voy a dejar para que ustedes puedan abrir este video y puedan escuchar
de mano de una terapeuta ocupacional. ¿A qué se refiere? En este caso, el control de esfínteres en niños. Este entrenamiento o adaptaciones para el control de esfínteres depende de la edad y de la discapacidad que presenta. Hay varias formas o procesos donde se puede colaborar con la familia y el paciente a poder hacer un entrenamiento o un control de esfínteres adecuado. Ahora bien, todas las actividades que nosotros hacemos a diario en nuestra situación normal, sin discapacidad, las hacemos automáticamente sin pensar en procesos y sin pensar en ayudas para poder realizarlas de manera independiente. Sin embargo, la persona con discapacidad requiere de adaptaciones funcionales para poder llegar a esa independencia que tanto se habla en la terapia ocupacional. Las adaptaciones pueden ser a los instrumentos que se usan para la actividad o también pueden ser adaptaciones al entorno para facilitar la realización de la actividad, entre ellas para la alimentación, para la movilidad, para la actividad sexual, para tantas actividades que nosotros hacemos de forma continua y rutinaria, donde la persona puede llegar a obtener una independencia con la ayuda de alguna adaptación que sea adecuada a su caso. Hay adaptaciones, como podemos ver, o de dispositivos personales para como lo mencionamos en las slides anteriores, para el cuidado personal o la higiene, ¿verdad? Que son mejoras a los instrumentos para poder realizar esa actividad. También para el sueño o descanso en los procesos que requiere esta actividad. Para las actividades de higiene y de baño, existen una gran cantidad de adaptaciones tanto a los instrumentos como al entorno para poder facilitar que la persona sea autónoma en sus actividades cotidianas. Para la higiene personal. Dentro de las actividades de la vida diaria existen también las actividades instrumentales que nos permiten hacer una interacción con el entorno y que a menudo son de naturaleza compleja. Los instrumentos o los objetos que utilizamos van cambiando día con día. Yo recuerdo una clase en la que veíamos material anterior o bibliografía anterior y mirábamos los instrumentos de esas actividades muy diferentes a los que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, antes los teléfonos eran directos, fijos, ¿verdad? En una mesa y pues lo que más se conoció en su momento eran teléfonos de disco que eran pues movilizados con el dedo índice para poder marcar los números. Después fue evolucionando a los teléfonos digitales o de presionar una tecla, un cuadrito, hasta que hemos llegado a esta época de tener teléfonos con comandos de voz, ¿verdad? Los celulares están ya tan avanzados que no necesariamente tenemos que usar las manos para poder realizar una llamada. Así todos los instrumentos, todos los equipos que se utilizan para poder hacer una actividad de la vida diaria van mejorando, van evolucionando y nosotros tenemos que ir a la vanguardia de esos utensilios o de esos instrumentos también para poder saber qué es lo rutinario en determinado paciente. Dentro de las actividades también instrumentales, se habla del cuidado a otras personas, no solo lo que nosotros usamos para sí mismos, sino que lo que ocupamos para poder cuidar a otras personas. Incluso también se habla del cuidado de las mascotas y de los utensilios que se utilizan con las mascotas para poder tener un cuidado muy especial con ellos.
entre algunas actividades instrumentales, como ya lo mencionaba, es la crianza de otros o el cuidado de otros, el uso de dispositivos de comunicación, de salud, de mantenimiento, de movilidad en la comunidad, de preparación de las comidas y limpieza, del establecimiento y administración del hogar, de procedimientos de seguridad y respuesta de emergencia, de administración económicas y compra. En este sentido, ¿cómo nosotros podemos decir que hay una buena realización o un óptimo desarrollo de las actividades de la vida diaria? Pues quiero decirles que tenemos escalas específicas con las cuales nos vamos a familiarizar. Por ejemplo, con la escala de Bartel, donde en esta escala pues se especifican áreas muy específicas del cuidado personal, y de esa manera podemos sacar un porcentaje ya medido y decir cuánto porcentaje de autonomía tiene una persona. También hay un instrumento para evaluar las actividades instrumentales y contienen todas estas áreas que acabo de mencionar. Ahí aparece cómo hace el uso de dispositivos de comunicación, de salud, de mantenimiento, de lo que se utiliza para la movilidad, el uso del transporte público o el uso del transporte privado que uno tiene en su casa, cómo se preparan las comidas, todos los utensilios que utilizamos a la hora de preparar las comidas, los utensilios que utilizamos y cómo los utilizamos para la limpieza, por ejemplo, la administración del hogar, el manejo del dinero, eso es bien importante, y es un entrenamiento que se le debe proporcionar a la persona porque nos parece sencillo a nosotros, pero de repente en algunos tipos de patologías se ha perdido esa capacidad de poder administrar la moneda, el dinero, para hacer diferentes cosas, ¿verdad? En el hogar. También procedimientos de seguridad y respuesta de emergencia, todo lo que tiene que ver con el uso de números de emergencia y protocolos que uno sabe o utensilios que uno sabe que puede utilizar en caso de una emergencia. Todo eso se evalúa en actividades instrumentales. También administración económica y compras, por ejemplo, las compras en el mercado, en el súper, la forma en que se eligen los alimentos, la forma en que se eligen los productos que vamos a utilizar en la casa. Todo eso es parte de las actividades instrumentales y tiene también su protocolo de evaluación específico donde nos da un índice y podemos conocer cómo se encuentra la persona con el manejo de estos utensilios o instrumentos en la vida diaria.